Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes, bienvenides. Bueno, soy Natalia Cocherini, secretaria de Políticas Sexogenéricas de la Facultad, un espacio que coorganiza con el Centro de Estudios Feministas, Jurídicos y Sociales de la Facultad de Derecho este encuentro. Voy a ser breve para hacer un poco de cuadro a la actividad de hoy. Esta es una nueva actividad que se enmarca en la agenda de la Facultad de Humanidades y Artes en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Venimos con una serie de actividades y esta es, bueno, entre la de ayer y hoy, de las centrales. La actividad de hoy, como decía, está coorganizada entre la Secretaría y el Centro de Estudios de la Facultad de Derecho y obviamente tiene el aval de la Comisión de Géneros y Disidencias Sexuales de nuestra facultad, que siempre es quien propicia y organiza y marca la agenda del 8M, entre otras efemérides de la facultad. Bueno, la alegría, digamos, y también como el orgullo y la gratitud de tenerla a María Luisa Femenías, que es una referente en los estudios de género, y fundamentalmente también como una actividad inaugural del curso de Epistemologías de Género, destinado a docentes y equipos de cátedras de la facultad. Supongo que algunos de ustedes estarán inscritos y otros y otras no, porque la conferencia también era abierta. Así que también dar inicio a ese curso que también está organizado, gestionado por la Secretaría y la Comisión de Géneros y Disidencias Sexuales de la facultad, y que responde a un programa de capacitaciones que inició la facultad a partir de la creación de la Secretaría y fundamentalmente nuevamente con el trabajo de la comisión, entre las que, bueno, se abrieron varias capacitaciones y este año iniciamos con Epistemología de Género, fundamentalmente a partir de haber trabajado con un espectro amplio de docentes en cuestiones de violencia de género y en el marco de la adhesión de nuestra facultad de la Ley Micaela. Este año vamos por la profundización de algunas de esas problemáticas. Bueno, la primera, enmarcada en marzo, tenía que ver con Epistemología de Género, que bueno, que la tiene a María Luisa Femenías inaugurando, y también como primer encuentro y como primeros temas a trabajar, y que va a seguir a partir del martes con María Inés La Greca en los encuentros virtuales sincrónicos. Así que, bueno, está circulando también la asistencia para quienes hacen el curso y para quienes no, por si quieren el certificado, bueno, después eso lo charlamos. Pero fundamentalmente, bueno, celebrar el esfuerzo de gestión de todas quienes estamos trabajando siempre en las propuestas, a Analía, digamos, como contraparte y como un vínculo interinstitucional con otra facultad, a María Luisa básicamente por el tiempo, la predisposición y bueno, y el esfuerzo y todo lo que implica también habitar la ciudad unos días para nuevamente predisponerse a charlar con nosotras, nosotres y nosotros. Bueno, y a ustedes obviamente, porque la convocatoria no tendría sentido si no tendría la llegada que está teniendo y la repercusión que está teniendo la visita de María Luisa Femenías, pero también el curso de Epistemología de Género. Así que gracias y bienvenidos. Buenas tardes, en nombre del Centro de Estudios Feministas, Jurídicos y Sociales de la Facultad de Derecho, también agradecerle la presencia. Tenemos hoy el gran honor y el placer de contar con María Luisa compartiendo con este público una temática que nos interesa mucho, que tiene que ver con la igualdad y la diferencia en términos de nociones en el marco del feminismo. Y bueno, el título de la conferencia de hoy es así, es Igualdad y Diferencia, dos legados, un objetivo. María Luisa Femenías es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes. Es exdirectora y cofundadora del Centro Interdisciplinario en Investigaciones de Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es exdirectora y fundadora de la especialización en Educación en Género y Sexualidades también de la misma universidad. Fue coeditora de la revista Mora de la UBA, profesora visitante en numerosas universidades del extranjero, como por ejemplo Berkeley, Young, Jaurès, Perugia, Diderot,
Complutense, Málaga, UAM, etc. Fue también mención premio CONEX a la trayectoria académica desde el año 2006 al 2016, profesora distinguida de la UBA en el 2017, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, es autora de muchísimas publicaciones que tienen circulación en nuestro país y también en el extranjero. Muchas de ellas están expuestas afuera. Voy a nombrar algunas, las que pueden ser más apropiadas incluso para la temática de hoy, que es, por ejemplo, Relecturas feministas de Guevara Butler, El género del multiculturalismo, Los ríos subterráneos, 5 volúmenes que trabajan violencia contra las mujeres, Ellas lo pensaron antes, el libro que presentamos ayer, ¿no? Simone de Beauvoir, Madre del feminismo, Los disidentes, que es una publicación muy reciente que vamos a ver si la podemos presentar también más adelante. Los disidentes, filósofos feministas excluidos de la memoria. Bien, además, María Luisa ha compilado numerosas publicaciones y ha escrito también muchos artículos en revistas de circulación nacional e internacional. Bien, María Luisa, un gusto escucharte para seguir aprendiendo. Bueno, gracias. Buenas tardes y primero quiero, antes de comenzar a hablar, agradecer a la Facultad de Humanidades y Artes por esta invitación, por este espacio que nos ha cedido, al Centro de Estudios Feministas de la Facultad de Derecho, porque evidentemente es una actividad compartida y siempre es muy de agradecer que las instituciones compartan intereses y promuevan actividades. Y por supuesto, como acaban de decir, a ustedes, que son los que y las que están aquí presentes. Bueno, dicho esto, agradezco y además me enorgullece poder dar la primera clase, la primera reunión del curso de Epistemología de Género, dirigido a colegas, es decir, no dirigido a un estudiantado de inicial, sino dirigido a colegas y docentes de esta facultad. Eso realmente me honra y les agradezco doblemente la presencia de ponerse en esta situación transitoria de alumnos, alumnas, cuando realmente muchísimos conocimientos podríamos compartirlos e intercambiarlos. Eso espero que suceda en la parte de las preguntas, ¿no es cierto?, que vamos a dejar un espacio al final de esta charla. Como me dirijo a colegas, hago una charla informal y voy a incluso incorporar en esta charla tal vez algunas dudas y tal vez algunas alternativas de cómo interpretar algunas cosas, porque probablemente todos y todas ustedes tengan ya alguna idea formada y algún interés que puedan aportar en esto. Yo voy a empezar con una definición clásica que sin ningún lugar a dudas ustedes deben conocer, que es la idea clásica de polis, de ciudad-estado, que se definía como la unión de los diferentes. Es decir, toda la antigüedad clásica, y yo diría que prácticamente toda la trayectoria medieval, con todas las complicaciones que todas las categorizaciones temporales tienen y que ustedes conocen, y yo no voy a entrar sobre eso ahora, se basan en esta afirmación de que todo Estado, toda construcción política se basa en la unidad de los diferentes. Esta idea de los diferentes implicaba diferentes sistemas jurídicos para quienes estaban involucrados en esas sociedades. No era lo mismo ser plebeyo, ser un miembro del vulgo, lo pongo entre comillas porque ustedes saben perfectamente a qué se referían en ese momento, un labrador, un campesino sin tierras, un siervo, o alguien que pertenecía a la nobleza de toga, o que pertenecía a alguna orden eclesiástica con posesiones, porque no todas las órdenes eclesiásticas tenían los mismos privilegios, dependían muchísimo del dinero con que contaban y de las tierras con que contaban.
Hago esta pincelada súper gruesa que seguro que ustedes pueden completar infinitamente mejor que yo no soy de historia, así que estoy segura que ustedes pueden completarla mejor que yo, porque me interesa marcar a grandes líneas lo que podríamos llamar el trasfondo y la irrupción que significa la proposición de la idea de igualdad. Es decir, en un imaginario, en una cultura que se centraba en las diferencias, y que eso de que las diferencias conformaban el Estado y el Estado era armónico, todos sabemos que no era así, y que las disidencias y las matanzas eran pavorosas. Que alguien haya pensado en la idea de igualdad para homologar y homogeneizar a todas las personas independientemente de su religión, independientemente de su clase social. No había clases, pero lo vamos a decir anacrónicamente para que nos entendamos. Independientemente incluso de su sexo, esto lo subrayo, es absolutamente, comillas, revolucionario en el sentido de cambiar de raíz los modos de conceptualizar el Estado, la vida cotidiana, si ustedes me permiten, y el sistema jurídico y legal. ¿Quién propone esto por primera vez? Un discípulo, no un discípulo directo porque hay una generación intermedia, pero un discípulo de René Descartes, que toma la afirmación de Descartes: no hay nada mejor repartido en la naturaleza que la razón, que iguala a todos los individuos, lo toma en un sentido o en una lectura ético-política de la noción de igualdad. Es decir, ya no se preocupa por una noción de igualdad en sentido, llamémosle, antropológico, como el cristianismo en algún momento podría haber postulado, digamos, postuló teóricamente. Después en las prácticas, eso ustedes saben mejor que yo que no funcionó, pero lo recoge Poulain de la Barre. Estamos en el siglo finales del XVI, y ¿qué es lo que propone? La idea de igualdad implica que todas las religiones tienen que tener igual jerarquía, igual presencia, iguales derechos, igual, llamémosle, capacidad de incidencia en las sociedades donde vivimos. ¿Cuándo lo dice? Cuando se estaban matando en Francia los hugonotes, comillas, con los católicos, y se estaban matando de verdad. Entonces la idea de proponer igualdad religiosa para todos los credos era absolutamente pacificador, en la medida en que lo quisieran aceptar y entender. Pero al mismo tiempo va a proponer no solamente la igualdad religiosa, sino que va a subir la apuesta y va a decir la igualdad de derechos entre varones y mujeres, y la igualdad de derechos entre los nobles y los plebeyos. Esto sacude de una manera notable toda la estructura social que podríamos llamar de género, la estructura social que podríamos anacrónicamente llamar de clase, y la estructura social basada en los privilegios de la religión católica respecto de los protestantes, que eran los que estaban bregando para no ser discriminados. Y se suman, obviamente, las confesiones judías, que pagaban unos impuestos espantosos por ser judíos, y aquellos que tenían algún tipo de posición disidente, como por ejemplo no creo en nada ni en nadie, etcétera, etcétera. Es decir, esto lo postula en varios libros, algunos sermones. Él era predicador, lo postula en algunos sermones y lo postula en algunos libros. Un primer libro es La educación de las damas. En la educación de las damas, siguiendo el modelo clásico de un diálogo interno a la vieja manera platónica, digamos, en una reunión más o menos gentil y amable, discuten si las damas son así medio tontonas por naturaleza, lo dicen otros términos, o lo son
porque se las educó para hacerlo y eso es lo que se espera de ellas. Fíjense que para la época está planteando con la vieja lectura cartesiana de la igualdad de la razón, lo mejor dividido entre todos los seres humanos, el hecho de que, obvio, él tiene parte tomada, ¿no es cierto?, en que las mujeres son educadas, socializadas, criadas y se espera de ellas que sean tontas, que no demuestren su inteligencia, que se preocupen en, no sé, las pelucas, bueno, no usaban todavía peluca, la peluca es después, pero bueno, no importa, en la moda que usaban, que se dedicaran a lo mejor a aprender a tocar algún instrumento, piano no habría, qué sé yo, órganos, pianolas, no sé exactamente los instrumentos de la época, pero no que entraran a las ciencias duras, matemáticas por ejemplo, y no, mucho menos, que se metieran en política. Él comienza a hacer, es uno de los primeros que retoma un libro clásico, viejo, que era el de Christine de Pisan, 1405-1406, sobre la ciudad de las damas, que es una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras que hace una genealogía femenina. Claro, es una genealogía femenina un poquito ad hoc, ¿no es cierto? Incluye diosas, incluye santas, incluye personajes de dudosa existencia fáctica como las amazonas, pero lo cierto es que trata de mostrar que las mujeres podían dar cuenta de sus capacidades intelectuales de la misma manera que podían dar cuenta de sus criterios ético-políticos. Tomándose de algunos de estos ejemplos y del buen gobierno que habían hecho algunas reinas, y acá las reinas le vinieron al pelo a Poulain de la Barre para decir, ¿acaso Mengano de tal, y nombra personajes de la época, no podría ser igualado e incluso superado por los discursos de, no sé, Leonor de Aquitania, Margarita de Valois, etcétera, etcétera, y empieza a nombrar mujeres de su época que eran brillantes? Entonces, esto que él plantea de forma interrogativa le va dando base para decir lo que pasa es que estas reinas fueron educadas para gobernar y pudieron desplegar todas sus capacidades. Mientras que las mujeres del vulgo, las mujeres de la clase baja, han sido educadas para tener hijos, para cosechar, para acarrear, no sé, el agua de los molinos, para sembrar, pero no han sido educadas para aprender a leer y escribir, por eso no firman, por eso no leen, por eso no pueden opinar acerca de cuestiones donde estas otras sí pueden opinar. Él tiene además un libro que complementa la educación de las damas, que se llama La educación de los caballeros, para mostrar que a los varones sí se los insta a que estudien, a que aprendan, a que adquieran ciertas destrezas, a que razonen, a que tengan capacidades oratorias, cosa que no se le enseña a los campesinos, cosa que no se le enseña a las personas, llamémosle del vulgo, del pueblo, diríamos ahora, sino que se los enseña a obedecer. Entonces él dice, fíjense lo que puede ser de revulsivo decir, a unos se les enseña a mandar, a otros se les enseña a obedecer. Es decir, nadie obedecería, esa es la conclusión que sacamos, si no se le hubiera enseñado a ser sumiso, a obedecer. ¿Y cómo se les ha enseñado históricamente? Y en general con el látigo. Es decir, no es que los han persuadido, mire, sea bueno, obedezca, porque esto le va a hacer bien. No, las rebeliones campesinas, que ustedes conocen mejor que yo, que fueron muy severas, o las rebeliones de esclavos en la antigüedad, o las rebeliones de pueblos originarios en América, le estaban mostrando que la sumisión se consiguió con la fuerza. O sea, no es natural. No es que nacemos sumisos por naturaleza,
la naturaleza nada dice de eso, sino que hemos sido educados, entrenados, criados, adiestrados, la palabra que ustedes quieran, para hacerlo. Esta idea de Poulain de la Barre, vamos a decir la verdad, pobrecito, pasó sin pena ni gloria. Lo único que tuvo que hacer es huir de París. Se le prohibió la enseñanza, se le prohibió dar sermones, porque él, ya les dije, era pastor protestante y esto lo incluía en sus sermones, imagínense la filigresía. Tuvo que huir, huyó a Suiza, a Ginebra, donde también mucho más tarde huiría de Jean-Jacques Rousseau. Es decir, parece que era un lugar de acogida de todos los revolucionarios que andaban por ahí pregonando, predicando cosas que eran contra los sistemas monárquicos de la época, ¿no es cierto? Él se vuelve calvinista después y se va a enseñar francés a Ginebra, porque es la única actividad de la cual puede vivir el resto de su vida. Escribe alguna cosa más, pero siempre muy cerrada, muy concentrada en 4 paredes, porque realmente corría riesgo de vida. ¿Por qué me retrotraje a la idea de igualdad? Porque queda claro que la idea de igualdad, tal como fue defendida en ese momento, cuestionó, mostró la irracionalidad de un sistema legal que juzgaba a los propios según los criterios que se avenían a ello, es decir, los nobles por los nobles, todo estaba bien, los campesinos por los campesinos y los nobles a los campesinos, y ahí morían rápidamente todos, ¿no es cierto? Es decir, el sistema estaba totalmente sesgado por género, sesgado por clase, sesgado por religión, etc. La idea de igualdad pretende romper con esto. Y la idea de igualdad que pretende romper con esto va a ser el semillero de las ideas ilustradas. Nosotros estamos más acostumbrados a las ideas ilustradas del siglo XVII, que son las que de alguna manera se difunden y estallan en la Revolución Francesa, pero el punto de partida es la obra de Poulain de la Barre, que se llama Discípulo de Descartes, con esa frasecita que se entendió matemáticamente, pero que Poulain de la Barre entiende política y éticamente. Es decir, la razón es lo mejor repartido entre los seres humanos, y no hay más racionales que otros, sino más capaces y que han tenido más oportunidades para aprender, para estudiar, para desarrollarla, etcétera, etcétera. Fíjense que esto además derrumba otra cosa, esta concepción medieval de la ciencia infusa, es decir, la ciencia que se obtenía por iluminación divina. Lo que está diciendo Poulain de la Barre indirectamente es: acá no hay ninguna iluminación divina, hay horas de disciplina, leyendo, estudiando, copiando, discutiendo, practicando, etcétera, etcétera. Eso que es más o menos lo que ahora nos parece que es de sentido común, en ese momento no lo era y hubo que imponerlo como un sentido común que no era en absoluto común, popular, conocido, divulgado, difundido, etcétera, etcétera. Me interesa entonces esta idea que los que la defienden fuertemente son, bueno, D'Alembert, Voltaire, de Rousseau yo tengo algunas objeciones. Vayamos al Marqués de Condorcet, que es el más, yo creo, el que más férreamente la defiende ante la asamblea, y donde tiene un texto que es maravilloso, de 5 o 6 carillas, o sea, algo sumamente breve, donde defiende la igualdad, y la igualdad de varones y mujeres, la igualdad de colonizados y colonizadores. Nadie tiene derecho a colonizar a otro, a subsumir a otro dentro de sus poderes coloniales. Y eso lo dice en un país colonialista como Francia,
y lo dice en defensa de la población jamaiquina, que en ese momento estaba bastante revuelta, porque esto de la igualdad les venía estupendamente bien y obviamente se manifestaban protestando en contra del sistema colonial que los tenía al látigo limpio. Entonces, la defensa de blancos y negros, blanco, negro, todo entre comillas, de blancos y negros, de mujeres y varones, de colonialistas y colonializados, daba lugar a serias discusiones, y acá es el punto neurálgico que a mí me interesa subrayar. El marqués de Condorcet, ustedes lo saben, era ante todo matemático. A él le debemos el sistema métrico decimal. No porque él lo haya desarrollado, sino porque él convocó en uno de sus discursos en la asamblea, ante la asamblea, un conjunto de matemáticos que eran de la Academia de Ciencias de París, para que desarrollaran un sistema que evitara las disputas legales en torno a si una vara era española, francesa, italiana, inglesa, donde cada uno medía las telas como le convenía, o si una fanega era de tanto o de tanto otro, y vendía el kilo nuestro de ahora a 1,5 kilos o a 900 gramos, digamos. Entonces convoca a una serie de matemáticos, y estos matemáticos generan el sistema métrico decimal que nosotros obviamos cuando pedimos una pinta de cerveza, porque los únicos que no adhirieron fueron los ingleses, obviamente Estados Unidos, pero todo el resto de Europa encontró que este sistema métrico decimal, si se aceptaba, evitaba un montón de disputas inútiles, de difícil resolución, donde todas las partes quedaban siempre disconformes, sobre todo con la medición de tierras, las herencias, etcétera, etcétera. Entonces, el marqués de Condorcet era matemático, y acá quiero hacer una salvedad, digamos así. Los matemáticos, las ciencias duras, entienden igual. Permítanme la redundancia, igual como igual. Cuando igual pasa a la ética y a la política, empieza la negociación si es un poquito más igual, un poquito menos igual, si le sumo 1 gramo más de igual o le quito 1/10 de igual. No, un matemático cuando dice igual es igual, 10 es igual a 10, punto. Entonces, él, que era matemático, entiende el concepto de igualdad de la manera más estricta posible. Por eso, iguales religiones, iguales seres humanos, independientemente de su color, iguales independientemente de su sexo, iguales independientes de su lugar de nacimiento, iguales independientemente del lugar que ocupan en lo que podríamos llamar la estratificación social de la ciudad. Igual es igual. Y sobre esa base, él escribe estas 5 páginas donde defiende los derechos de las mujeres, donde defiende los derechos de los jamaiquinos y en nombre de los jamaiquinos de todos los pueblos colonizados, y donde defiende que todas las religiones tienen que ser iguales para el Estado. Es decir, no pagarles nada a ninguna, ni tener ningún privilegio de ninguna, lo cual era absolutamente revolucionario. Pero la Revolución Francesa o era revolución o no era revolución. Y acá nos encontramos con lo que se llama, y ustedes lo saben mejor que yo, pero permítanme que lo diga, la rama jacobina no violenta de la interpretación de la Revolución Francesa. En general, cuando uno dice jacobinos, lo ve a Robespierre ahí dándole manija a la guillotina. No, hubo una rama jacobina también, porque llevaba la idea de igualdad hacia la radicalización absoluta, pero que no era violenta, sino que pretendía que la educación fuera la que modificara los criterios de las personas. Y ahí, como él se daba cuenta, el marqués de Condorcet, que la educación era la clave en estos casos, porque lo tomaba de Poulain de la Barre,
lo tomaba de Christine de Pizan, lo tomaba de toda la expectativa de los clásicos, a la importancia y el poder de la educación, escribe un sistema educativo que es el sistema que él denomina universal, es decir, para todos, igualitario y laico. No sé si les suena. Universal, laico, igualitario. Digo esto porque parecería que algunas de estas cosas están muy alejadas de nosotros. Y sin embargo, si nosotros leemos, no voy a decir Sarmiento, voy a decir Alberdi. Si nosotros leemos Alberdi, en Alberdi resuena fuertemente lo que podríamos considerar ecos de la obra de Condorcet o ecos de la obra de algún otro ilustrado que haya sostenido y defendido lo mismo que defendió y sostuvo el Marqués de Condorcet. Por supuesto que él lo leyó en la asamblea, todo el mundo aplaudió y cuando votaron que no. Cosa que ustedes, estoy segura, que ya esperaban. Lo persiguieron, lo declararon enemigo de la revolución, o sea, una serie de cosas que más o menos nos podemos hacer el cuadro de cómo fue, y murió de manera bastante joven en una cantera donde se estaba, de mármol, donde se estaba refugiando porque lo perseguían para matarlo, tuvo a bien morirse antes. Entonces, Madame de Staël dijo, murió Condorcet, qué pérdida, pero murió con la cabeza puesta. Es decir, el morir con la cabeza puesta para Madame de Staël era una manera de decir, no se desdijo de lo que sostenía y no lo mataron, no lo guillotinaron, no fue parte de la fiesta de la guillotina que duró bastante tiempo. Lo nombro a él porque no es conocido. Es decir, es conocido pero no tanto. Cuando nosotros mencionamos la noción de igualdad, el primero que salta, ¿quién es? Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ahora, si nosotros leemos Jean-Jacques Rousseau y lo comparamos con Condorcet, claramente Condorcet defiende el principio de igualdad al estilo de las ciencias duras. O son iguales todos o no hay universalismo y entonces no son iguales. En cambio, Rousseau es más, llamémosle retórico por decir algo, y algunos, como diría Orwell, son más iguales que otros. Por ejemplo, las mujeres no son iguales, por ejemplo, los que no tienen patrimonio son mucho menos iguales, por ejemplo, los de las colonias que están muy lejos, vayan a saber si son iguales o son diferentes. Es decir, ya nos encontramos con una serie de variables que matizan la noción de igualdad. Si nosotros aceptamos la noción de igualdad, yo creo que el paradigma de la noción de igualdad es el Marqués de Condorcet, en tanto la defiende en sentido pleno, la defiende universalmente, la defiende para todos, todas, todes, es decir, la defiende como una igualdad formal, que eso es algo que en el momento era absolutamente difícil de entender, porque habiendo tantos sistemas legales como había, habiendo tantas prebendas como había, habiendo tantas excepciones como se acumulaban, era muy difícil que se entendiera que igualdad era, soy redundante otra vez, igualdad, y nada más que eso. Entonces, hay muchas derivas de esta idea absoluta, llamémosle así, de igualdad en nuestros defensores del siglo XIX y principios del XX. El ejemplo que ya di es el ejemplo de la 1420. Claramente, esta idea que yo decía que había defendido en el proyecto de educación Condorcet se ve reflejado, no igual, pero uno siente, digamos, la oleada en la 1420. ¿Qué es lo que quería la 1420? Bueno, que todo el mundo fuera a la escuela, universal, que fueran los niños y las niñas, que las escuelas fueran mixtas, apostando a que las niñas realmente tenían capacidad. Acuérdense que en esa época
hubo un censo, el censo de 1868, donde si los varones eran analfabetos en un 60%, piensen las cifras, las chicas lo eran en un 80%. O sea, la mayor parte de las mujeres, salvo la élite que podríamos llamar del patriciado, no sabían leer y escribir y firmaban con una cruz o firmaban con algún garabato sin saber siquiera lo que estaban haciendo. Piensen ustedes organizar un país con esos índices. Es muy complicado. Entonces la ley 1420, por mucho que después la critiquemos, en su momento implementó esta idea de que había obligación del Estado de favorecer el acceso de todos, todas, todes, etcétera, etcétera, a la educación, porque solamente la educación iba a poder mantener algún tipo de sustentabilidad social. Bien, ahora bien, el tiempo pasa, las sociedades van cambiando, algunas cosas que fueron revolucionarias en su momento van dejando de serlo, se van como formando parte, se van incluyendo, incorporando y van formando parte de la normalidad, comillas, cotidiana, esta normalidad sociológica como la define Foucault. Por lo tanto, comienzan a surgir otras cosas, otros problemas y otros desafíos. La idea de igualdad, con el paso del tiempo, cuando ciertas igualdades se van obteniendo, presenta algunos interrogantes, es decir, permite que se la interpele, que se la desafíe. ¿Iguales a qué? Bueno, iguales probablemente a aquel que tenga mayor cantidad de derechos reconocidos. Difícilmente queremos ser iguales a los que están peor. En general tendemos a querer ser iguales o emular a los que están mejor. ¿Quiénes eran los que estaban en mejor situación? Bueno, los varones, eso era claro. Los varones de las ciudades, no todos los varones. Los varones de ciertas clases sociales, no todos los varones de las ciudades siquiera. Entonces, esta idea de iguales a qué comienza a abrir y a desafiar nuevas preguntas. Y entre estas nuevas preguntas aparecen ciertas críticas fuertes a lo que podríamos llamar el pensamiento ilustrado, es decir, el pensamiento deudor de la Ilustración. ¿Quién podría ser ese pensamiento? Bueno, a ver, ¿cuáles podrían ser las críticas más fuertes? Una de las críticas más fuertes es que es un pensamiento individualista. Viene a poner una impronta en un todo indiferenciado que era el telón de fondo de donde venía. Pero una vez que imprime esa impronta, nos encontramos con que la sociedad se convierte en una sumatoria de individuos sueltos, digámoslo así, con escasos, no voy a decir, pero con difíciles modos de actuación colectiva, con difíciles modos de implementación un sujeto colectivo. El único sujeto colectivo reconocido era el que propone el marxismo, la clase obrera. Pero ahí nos encontramos con que no todo el mundo quería pertenecer, ni podía pertenecer, ni de hecho pertenecía a la clase obrera. Había grandes diferencias económicas, las hay todavía, ¿no es cierto? Entonces ahí nos encontramos con que este individualismo frenaba la concepción de derechos colectivos, frenaba la concepción de derechos de un sujeto colectivo y frenaba, por supuesto, la constitución de sociedades más integradas, porque lo que fomenta un individualismo exacerbado es lo que podríamos llamar de una manera más o menos impropia un egoísmo o un autointerés, para decirlo un poquito más elegante, lo cual evidentemente entraba en coalición, o por lo menos no en coalición, sino en colisión con una idea que podríamos
llamar de cooperación, de solidaridad, de preocupación por el otro, de reconocimiento del otro, etcétera, etcétera. Ahí nos encontramos con un problema. Y el problema además es otro, el olvido de los sentimientos en pos de la razón. La escuela se centra en la razón, por esto que nos viene de Descartes, de la razón es lo mejor repartido, pero hay un claro olvido de los afectos, hay un claro olvido de los sentimientos. Entonces, fíjense ustedes, individualismo más olvido de los sentimientos es un cóctel bastante complicado, sobre todo para conformar una sociedad que pretende ser, comillas, armoniosa, que pretende ser solidaria, que pretende ser cooperativa, etcétera, etcétera. Entonces, hay que restituir los sentimientos, las emociones, y hay que, de alguna manera, restituir un lugar para la razón, pero no solo para la razón, sino que hay que incorporar y enriquecer a estos sujetos con las emociones que habían quedado en un cajón, frisadas. Además hay otro problema, que es el siguiente. Las leyes, en general, los códigos civiles, penales, se basan en algún concepto de universal, cuando dice todos son, todos tienen, todos les corresponde, etc. Y cuando dice todos, está marcando un universal, por lo menos un universal o por lo menos el número de todos los habitantes de un país dado. Esto sabemos que es una guía, una orientación, un interés, casi diríamos, un querer ser, pero que de hecho eso no se cumple. Es decir, de hecho, cuando decimos todos tienen derecho a la salud y todos tienen derecho a una vivienda digna, hagamos el censo que vamos a hacer el mes que viene y veamos quiénes realmente acceden a la salud efectivamente y quiénes, cuánto y dónde tienen derecho a una vivienda digna y se cumple. Es decir, este universal que en filosofía llamamos un universal abstracto, es algo así como un deseo de que esto sea, pero de hecho, efectivamente, en la práctica hay una distancia, no quiero decir infinita porque voy a ser optimista, pero una distancia muy grande entre lo que la ley dice, o los códigos dicen, o debería ser desde el punto de vista ético, o las democracias aspirarían a lo que realmente sucede y a lo que realmente acontece y a lo que realmente cada quien tiene, puede y accede. Todos sabemos que aunque la educación sea para todos, hay escuelas mejores y peores, hay personas que pueden ir a las mejores escuelas porque pueden elegir, porque viven en barrios que las tienen, hay personas que no pueden elegir, ni estoy pensando en que necesariamente sean pagas. Estoy pensando que no es lo mismo una escuelita en una zona absolutamente periférica, alejada, olvidada, a una escuela que podamos decir en el centro de una urbe más o menos potente, más o menos pujante, más o menos progresista. No es lo mismo, y no estoy pensando en educación privada, estoy pensando en la misma escuela estatal. Todos sabemos cuando cambiamos un chico de escuela que miramos en el barrio a ver qué escuela será mejor, y si viene atrasado de la escuela de donde pidió el traspaso, tratamos de apuntalarlo, tratamos de ayudarlo, es decir, fácticamente las diferencias se dan de hecho, en muchos niveles. Y eso hace que algunos hayan llamado que la Ilustración fue un canto de promesas incumplidas. ¿Por qué? Porque cuando
anunció o preanunció igualdad, preanunció, anunció, ofreció igualdad formal, pero de hecho esa igualdad nunca se cumplió. Entonces, ¿cómo irrumpen las diferencias o cómo irrumpe el concepto de diferencia? Irrumpe no desde el formalismo, como podría ser el nivel de la ley, pongamos por caso, sino que irrumpe desde la facticidad que nos enfrenta a las diferentes situaciones reales y a los impedimentos reales para que esa, llamémosle utopía o el nombre que queramos, sea posible. Esto comienza, por supuesto, a horadar desde el punto de vista fáctico, pero también desde el punto de vista teórico, la idea de igualdad. Y esto viene de la mano, además, teóricamente, filosóficamente, de interpretar o de muchas interpretaciones del universal kantiano, que es formal, es abstracto y que implica algo así como vacío de contenidos, sin contenidos, comienza a ser interpretado desde lecturas hegelianas. Esto, si hay alguien de filosofía, por favor se tapa los oídos porque esto va a ser sumamente elemental, después léanlo en serio. Va a comenzar a interpretarlo desde la idea de totalidad hegeliana, que es sustantiva. Y esto lo vamos a ver agudizado en los últimos 20 años con las lecturas de Judith Butler, porque hacen de la totalidad hegeliana una totalidad discursiva, además. Es decir, no solamente pasamos de la idea formal de igualdad, formal en el sentido de una categoría vacía, a una categoría llena, digámoslo así, como es la idea de totalidad hegeliana, sino que pasamos además a una totalidad discursiva. La totalidad es el lenguaje. Fíjense que este desplazamiento que yo les cuento en 2 minutos y que es una barbaridad decirlo en estos términos, pero es para que se vea el arco de desplazamiento teórico, fundamenta la importancia, la incidencia y la irrupción de la noción de diferencia. Y la pregunta vuelve a ser, ¿diferentes de qué? Y ahí hay un contenido, diferente de los varones, que son los que ostentaban la mayor cantidad de derechos y la mayor cantidad de beneficios, llamémosle, políticos, formales, históricos, etcétera, etcétera. Y cuando digo varones, estamos inmediatamente recibiendo la crítica, no todos, varones hegemónicos. Y volvemos otra vez a escalar, si ustedes me permiten, y a mostrar, a ilustrar cómo esta estratificación social se produce en muchos y muy diferentes órdenes. No solo habría una distinción estratificada de subordinante, subordinado entre varones y mujeres en cantidad, calidad y posibilidades de acceso a derechos, sino que ni todas las mujeres ni todos los varones tendrían acceso a derechos igualitarios de la misma manera. ¿Quién es la primera que va a... una de las primeras, no quiero hacer una idea de primera esta y todo el resto vino a la cola, sino que una de las primeras que hace un planteo en defensa de la diferencia es francesa, es Antoinette Fouquet, y la que lo teoriza de manera, yo diría, más fina, más teóricamente más sutil, más fuerte, es Lucy Irigaray, a quien ustedes deben haber leído en Speculum, el espejo de la otra mujer. Obra que, si ustedes me permiten un consejo, ábranla por la mitad, empiecen a leer de la mitad hacia el final, porque es un espejo la obra. Y de la mitad hacia el final ilumina de la mitad hacia el principio. Si pretendemos leerla como leemos todos los libros en Argentina, de adelante para atrás, si estuviéramos, no sé, en Israel, diríamos de atrás para adelante,
leeríamos lo que ella quiso, que es dislocar el discurso, dislocar la sintaxis, dislocar el orden en el cual estamos acostumbrados a ver las cosas. Ahora, como ella quiere eso, empieza de una manera en que a nosotros nos estalla la cabeza cuando empezamos a leerla. Pero, astutamente, podemos sortear esa dificultad empezando a leer por la segunda parte hacia el final, donde es más o menos metódica, porque eso ilumina de manera muy interesante toda la primera parte sin que nos rompamos tanto la cabeza. Es una cuestión de ahorro de tiempo también. Entonces, hecha esta salvedad, lo que a mí me interesa subrayar es que ella va a desestimar la idea de igualdad formal para rescatar la idea de diferencia material, diferencia sustantiva, y esta idea de diferencia sustantiva va a estar dada por lo femenino. Lo digo y lo explico rápidamente. El discurso, y les lacanianos van a sumarle interés, potencia y agudeza a esto. El discurso se sanciona, todo discurso, todo lenguaje se sanciona, es decir, se legitima, no en el ámbito privado, sino en el ámbito público, es decir, el espacio público, el espacio público mundial, como diría Nancy Fraser, o el espacio público del ágora, como diríamos si somos un poquito más antiguos. El caso es que el discurso se sanciona en el espacio público. Yo esto lo simplifico mucho y me van a volver a disculpar y les agradezco la paciencia. ¿Quiénes ocuparon históricamente los espacios públicos? Los varones. Históricamente las mujeres quedaron recluidas al espacio privado, hablando fundamentalmente un lenguaje, comillas, privado, muy vinculado a la enseñanza del lenguaje a los niños. Es decir, es un lenguaje no solamente feminizado, sino que es un lenguaje infantilizado. A ver el gordito que dijo ahora. Es decir, tenemos hasta una entonación diferente cuando nos dirigimos a un niño y cuando nos dirigimos a un adulto. Muy diferente. Si ahora que estamos más o menos mezclados sigue siendo así, imagínense ustedes cómo debe haber sido un lenguaje habiendo una distinción tajante entre lo que correspondía al ámbito público, que era el espacio de los varones, y el ámbito privado, que era el espacio de las mujeres y de los niños. Entonces, ¿qué es lo que dice Irigaray? Y vuelvo a decir, discúlpenme, simplifico mucho, pero me parece que puede entenderse. Si el espacio público es un lenguaje masculino, el espacio público es un lenguaje falogocéntrico. Y este lenguaje falogocéntrico lo que hace es hablar el lenguaje de los varones, es decir, el lenguaje público. El lenguaje privado es un lenguaje por defecto, digamos así, por defecto en el sentido estadístico de la forma, es el lenguaje de las mujeres. Y es un lenguaje no solamente privado en el sentido de recogido en el espacio del hogar, sino que es un lenguaje privado de legitimidad, privado de un orden abstracto legal, privado de reconocimiento público, privado de palabra autorizada, es decir, privado se dice de muchas maneras, diría Aristóteles del ser, y nosotros lo podemos decir del lenguaje. No solamente es privado porque pertenece al ámbito doméstico, sino que es privado porque carece de muchas cosas. Y el lenguaje público falogocéntrico, la palabra no la inventa ella, la toma de otro filósofo francés, pero ella la implementa y la enriquece,
es un lenguaje que es propio de las mujeres y que este lenguaje falogocéntrico no la representa. No habla con su voz, no habla con lo que ella diría, necesita y tiene que decir. Ahora, si su lenguaje no está legitimado, si su lenguaje no está autorizado legalmente, si su lenguaje no está reconocido públicamente, ese lenguaje no la representa, no habla de ella, es un lenguaje que es silencio, porque es un lenguaje inexistente. ¿Se entiende la idea? Entonces ahí sale todo el mundo, ay, pero en China había un grupo de mujeres que tenía un lenguaje privado que escribían los abanicos. Sí, está bien, en China había un pueblito donde las mujeres hacían eso, sí. También los ilustrados se ponían los lunares según lo que querían decirle a las amantes en distintos lugares de la cara. Pero vayamos a las sanciones públicas, en el sentido de legitimaciones públicas, y vayamos al espacio público. Los abanicos eran privados y el código de lunares tenía que saberlo y resolverlo y descifrarlo quien sabía quién se ponía cuándo y dónde los lunares, ¿no es cierto? Entonces digamos que no eran lenguajes públicos para todos, sino que eran lenguajes de comunicabilidad limitada. Entonces lo que ella está diciendo en un lenguaje de todos, todas, todes, etcétera, etcétera, en un lenguaje formal, esos lenguajes excluyen en sentido estricto a las mujeres, porque las mujeres no están representadas por ese lenguaje, porque ese lenguaje es falogocéntrico en su raíz, en su manera de ser, etcétera, etcétera. Y esta es la gran diferencia, digamos, es la irrupción de la diferencia. Este lenguaje entonces no está sancionado, por lo tanto, estas mujeres carecen de lenguaje. Entre las cosas que carecen de lenguaje. No porque no hablen, sino porque no hablan su propia lengua, en el sentido de que están hablando un lenguaje que da cuenta de otro varón, de otro que es varón. ¿Se entiende la idea? Si pensamos en que el subconsciente o el inconsciente, algo así en Lacan, se escribe en términos de un lenguaje, todo inconsciente se escribiría en términos de un lenguaje falogocéntrico. Para Lucy Irigaray, que cuando quiso defender su tesis, Lacan le tiró la tesis por la cabeza. Eso es para que ustedes no se amedrenten cuando tengan que presentar o hayan presentado sus tesis y alguien se las haya tirado por la cabeza. A Irigaray le pasó lo mismo. Entonces, fíjense que lo que ella está diciendo está desarticulando a otro nivel y de manera muy profunda el hecho de cómo inscribe una mujer, o cómo, digámoslo así, cómo pueden inscribir a alguien que se posiciona como mujer, su yo, su ser sí misma, si el lenguaje no es un lenguaje, digo represente porque no sé qué palabra usar, porque representar no es una palabra ajustada ni que venga del todo bien, pero ustedes entienden a qué nos estamos refiriendo. Si ese lenguaje no le inscribe qua mujer, sino que le inscribe qua algo diferente de lo que ella es. Entonces, la idea de diferencia es muy amplia. Podemos entender diferencia de muchas maneras diferentes. Pero la que nace como diferencia fuerte dentro del feminismo es la de Lucy Irigaray. La que había de alguna manera elaborado Deleuze es diferente como diferimiento de, como distanciamiento de. Repetimos algo y decimos es igual. No, va a decir, no es igual. Primero porque pasó la flecha del tiempo. Y segundo, porque siempre hay una diferencia, por ínfima que sea, un diferimiento, un retraso, por ínfimo que sea, entre el primer gesto y el segundo. Entonces, la diferencia no es circular, sino que en última instancia es helicoidal y me llevará a otro lado.
¿Se entiende? Entonces, acá nos chocamos con la diferencia. La diferencia irrumpe. ¿Por qué? Porque la igualdad está dada, o por lo menos está bastante dada. Esto nace en Europa. Tal vez nosotros tengamos más conciencia de otras diferencias, pero en una Europa bastante estabilizada, ahora se asustan de las migraciones que tienen, pero en la década de los 60 estaban top, entonces realmente estaban estabilizados, habían superado la posguerra, estaba todo así viento en popa, y se encontraban con que esta idea de diferencia era la que irrumpía, la que de alguna manera desestabilizaba esa idea optimista de progreso que viene de la mano de la idea de igualdad, de la idea de la ilustración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué diferencia nos llega a nosotros? Acá en Argentina, nosotras, nosotros, nosotres, ustedes digan todas las variables posibles. A nosotros nos llega vía Judith Butler. Es decir, vía Judith Butler la diferencia que nos llega viene a través del lenguaje y a través de lo que nosotros denominamos giro lingüístico. Que ella toma de quién, ella es Judith Butler, toma de quién. Bueno, la debe tomar de su propio cerebro, que no es menor, porque es una mujer brillante, pero también alguien pinchó su formación teórica y la hizo reflexionar acerca de algunas cosas. Ella venía hegeliana convencida, digamos, predica hegeliana fuerte. La persona que de alguna manera la inicia, la ilumina, la lleva por este camino de las diferencias es Monique Wittig. Monique Wittig, escríbanlo con W, pero como es francés lo pronunciaban con B corta, lo pronuncian con B corta, Wittig. Monique Wittig pertenecía al grupo de Beauvoir de la revista Nuevas Cuestiones Feministas. Cuestión feminista, con perdón de la pronunciación. Ella tiene discusiones muy severas en el grupo, en el cual está Beauvoir, ya bastante vieja, Christine Delphi, Colette Guillemont, Paola Talbot, es decir, es un grupo sumamente aguerrido que tenían una denominación que era materialismo, feminismo materialista, después le agregaron francés, feminismo materialista, fundamentalmente. Es decir, muy críticas del marxismo de Marx, mucho más próximas a Engels, etc. Pero Monique Wittig estaba muy incómoda en ese grupo con disensos fuertes, y no solamente el disenso de que ella fuera lesbiana, porque ahí también las otras lo eran, o sea que no era, o bisexuales como Beauvoir, pero digamos no era ese el problema. Había otro tipo de incomodidades teóricas que tenían que ver con cómo interpretar el nivel del lenguaje, copia o no copia la realidad, la representa como la representa, la distorsiona o no la distorsiona, cada lenguaje remite a una realidad o todo lenguaje remite a la misma realidad, es decir, una serie de cuestiones que sería, digamos, ocioso en este momento comenzar a revisar, pero lo cierto es que ella se harta del grupo, pega portazo, cruza el Atlántico y se va a enseñar a Berkeley. Judith Butler toma cursos con ella, no sé cuántos, la verdad no lo sé, no sé con qué intensidad los toma, pero lo cierto es que uno ve la impronta de Wittig y hay muchos artículos iniciales de Butler donde ella pone diferencia sexual, Wittig, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una impronta fuerte. Wittig entonces le hace de alguna manera tomar conciencia a Butler de ciertas limitaciones que el lenguaje tiene, el inglés, el nuestro, hasta donde yo sé los pocos idiomas que sé, los pocos que sé, porque marcan la realidad, sea lo que fuere la realidad, de manera binaria. Entonces, hay un montón de cuestiones binarias y excluyentes, o esto o esto, tercero excluido.
principio de lógica, tercero excluido. Verdadero o falso, tercero excluido. Esto o esto, no hay otra posibilidad. Y a finales del siglo XIX y mediados del XX, sobre todo, comienzan a desarrollarse lógicas alternativas que son lógicas no bivalentes, son polivalentes, plurivalentes, donde es esto o una gama intermedia de posibilidades que tienen distintos nombres que yo no sé, porque no sé nada de lógica, pero digamos que hay posibilidades intermedias que hacen que el pensamiento binario se muestre limitado e insuficiente para cualquier comprensión que queramos tener de los últimos desarrollos y comprensiones, comillas, del mundo que nos rodea. En consecuencia, de acá le viene a Butler esta crítica a decir, bueno, acá hay intersex, transsex, bisexualidad, gays, lesbianas, etcétera, 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 que no quedan inscritos en ninguna lengua porque el lenguaje es binario y el lenguaje solamente admite varón-mujer. Estamos hablando década de los 80. Fíjense que esto genera una revolución en la lingüística, genera una revolución en nuestra comprensión de cómo vemos el mundo y genera un interrogante: ¿cuánto del mundo sexual o del que fuere queda fuera de un lenguaje que no da cuenta de solamente algunas posibilidades de verlo, comprenderlo, conceptualizarlo, etcétera, etcétera? Esta es una pregunta fundamental, nociológica, epistemológica, yo diría ética, etcétera, etcétera. Es decir, es una conmoción muy fuerte en lo que podríamos llamar los fundamentos epistemológicos de cualquier disciplina. Entonces, la idea esta era hacer un paneo rápido. Les quedará a ustedes rellenarlo un poco, y por eso me disculpo, no podemos hacer mucho más, pero sí me interesa subrayar esto, que es un poco mi posición, y se las tengo que contar. Me parece importante no perder la noción de universal formal, porque el sistema legal se apoya en eso, y me parece importante rescatar las diferencias, porque indirectamente cuando decimos diferente respecto de qué, estamos remitiendo tácitamente a la igualdad formal. Y cuando decimos diferente en qué, estamos comparando tácitamente con algo que consideramos que es igual. Hasta que eso no sea parámetro, paradigma de referencia, vamos a tener que seguir pensando que hay subyacente una noción de igualdad fuerte y un estado de alerta. Recordemos cómo eran las sociedades pre-Revolución Francesa, el antiguo régimen, con la pluralidad de sistemas legales, comprensivos, hasta idiomáticos, porque no había más comunicabilidad, y yo tendería a pensar que no había un mejor sistema de justicia. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Bueno, tenemos hasta un ratito antes de las 9, así que María Luisa también está dispuesta a responder preguntas o comentarios que quieran hacer al respecto. Sí, por favor. Yo le había pasado a las organizadoras algunos artículos que no sé si son los más interesantes, pero que toman tanto la noción de igualdad como la noción de diferencia desde distintos enfoques, que esto es lo que me parecía interesante. Hay diferentes enfoques de la noción de igualdad y hay diferentes enfoques de la noción de diferencia. Entonces tomé
2 artículos españoles y 2 artículos del diccionario de feminismos de Susana Gamba, que está editado acá, que tienen diferencias en la manera de verlo. Los europeos son más fan de la igualdad y nosotros tendemos a mirarla con mucho recelo porque sabemos lo que significó en América la igualdad impuesta, ¿no es cierto? Entonces son orientativos, hay montones de cosas sobre estos temas y seguramente inmediatamente ustedes pueden ir tanto a las referencias que hay en estos artículos como a googlear, para eso existe Google, para decirnos todo lo que no sabemos, ¿no es cierto? Pero con cuidado, porque a veces dice pavadas también. Pero hay muchísima bibliografía muy interesante, muy importante, que discute estas cuestiones. Bien, gracias. Sí. Claro. Mucho, pero siento que planteabas en relación a uno que en realidad que el mundo está nombrado de forma binaria y que en realidad queda por fuera todo aquello que está en el medio, ¿no? O a los costados, vayan a saber. Claro. Y en realidad es como, quería preguntarle de que tenés más información donde puedo investigar sobre eso. Nombraste algunas cosas, pero no llegué a notar. Claro, a ver, perdóname la pregunta, ¿de qué carrera sos? Ciencias de la educación. Ciencias de la educación, bien, para ubicarme yo. Gracias por tu intervención. Los principios lógicos, y eso en filosofía, perdónenme los que ya lo saben que es el principio de identidad, A es igual a A. El principio de identidad se aplicó a la noción de identidad del sujeto, lo cual es todo un problema porque de hecho yo soy igual y hasta ahí nomás porque cada vez uno va cambiando, etcétera, etcétera, pero bueno, cuando lo tomaron algunos psicólogos lo tomaban eso casi matemáticamente, lo cual no trajo pocos problemas. El otro principio lógico es el de, otros son 3, pero uno no me acuerdo nunca, es el de tercero excluido. Las cosas son así o no son así y no hay una tercera posibilidad. Es decir, esto es un vaso o no es un vaso, pero no puedo decir que es un vaso y al mismo tiempo un dinosaurio. No, es una cosa y no es la otra o todas las demás. Y esto tiene que ver con la idea de clases complementarias. Esto es un vaso y todo lo que lo rodea es un no vaso. Y no hay otras posibilidades. Esa es la lógica tradicional, la lógica aristotélica que rigió hasta fines del siglo XIX. Ahora, yo de lógica sé poco y nada, pero sé que a partir de finales del XIX en más se desarrollan lo que se llaman lógicas alternativas, lógicas polivalentes, lógicas paraconsistentes, lógicas borrosas, es decir, hay un montón de lógicas de las cuales yo ignoro absolutamente todo, pero que me están mostrando que esto es igual a sí mismo bajo ciertas condiciones y si no las especifico no puedo afirmar que esto es igual a sí mismo. Por ejemplo, los ángulos interiores de un triángulo valen, ¿cuánto es? 180 grados. ¿Bajo qué condiciones? En una lógica euclídea, en un sistema euclídeo de geometría. Porque si yo tomo una geometría no euclidiana, puede ser más o puede ser menos. Es decir, el globo terrestre, como globo que es, o más o menos, no lo puedo medir según la lógica euclidiana porque claramente los ángulos no son rectos, son curvos, porque el globo es redondito o achatado en los polos. ¿Se entiende la idea?
Entonces, a mí me hace falta poder hablar y dibujar, pero si yo tomo, supónganse, la esfera terrestre y mido desde adentro, va a medir menos, pero si mido desde afuera, va a medir más, ¿se entiende? Ahora, todos estos desarrollos, obviamente, cuando Kant propone retomar la idea de igualdad en los imperativos, todo esto no había sido desarrollado. Estos son cosas que se desarrollan, se estudian, se elaboran, yo diría, no sé, las dos últimas décadas del 19 y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, como siempre para la balística, no para fines buenos, y para todo el tema de la computación. Y fíjense que la computación, las programaciones básicas son verdadero o falso, pero las computadoras más sofisticadas tienen que encontrar con alternativas, pero eso ya no me pregunten porque eso todavía sé menos que de lógica. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si nosotros nos seguimos moviendo en un mundo que es altamente cambiante y altamente complejo, con una lógica binaria, hay muchas cosas nociológicas, epistemológicas, éticas, conceptuales, ontológicas que quedan, o sea, que desbordan la lógica binaria. Y puede ser las cuestiones de sexo-género, que toda la vida han sido binarias y todas las sociedades han marcado de manera binaria, y tendríamos que preguntarnos si esto es así. Yo creo que no, porque el griego tiene el neutro, que saben que no pasa salvo en muy escasos casos, perdonen la redundancia, al castellano. Lo dije en tal momento, ahí tengo un neutro, pero en griego el neutro era infinitamente más común porque había un neutro. ¿Qué se inscribía o quiénes se inscribían en el neutro? La pregunta de Butler es esa. ¿Cómo se inscriben aquellos que están por fuera, por dentro, por las externidades, digamos así, de una lógica binaria estricta de índole matemático? Un montón de gente, un montón. Imagínense que digamos ricos o pobres. Pongo un ejemplo de clase. Decimos ricos o pobres, ¿dónde nos metemos nosotros? Porque yo puedo ser rica respecto de cierta gente, pero soy infinitamente pobre respecto de otra. Es decir, en una lógica binaria, la mitad más uno de la población queda excluida. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto trasladémoslo a la raza. Hay un ejemplo que a mí me encanta por lo absurdo, por eso me encanta, que es la clasificación estadounidense de blancos y negros. Todo el que no es anglo-saxon es negro. Entonces, Kamala Harris, que es hija de hindúes, es negra. Pero no es afroamericana, es hija de hindúes, es otra cosa, pero no cabe, es negra. Yo, como era mediterránea, era negra. Y me dijeron, y te tratamos como si fueras blanca. Oh, thank you. Fíjense ustedes, en lógicas binarias cerradas y rígidas, cuánto queda por fuera sin, digámoslo así, representar, sin significar, que es mejor palabra para estos casos que representar, sin significar. Esa es la pregunta de Butler. ¿Cuánto queda sin significar cuando usamos, digámoslo así, marcos demasiado estrechos para mirar la realidad? O aquello que decimos que es la realidad. Esa es un poquito la idea que quise transmitir. No sé si te contesta tu pregunta. Podemos contestar algo. Sí, ahí se va. Carlos Fuerte. Bueno. A mí me ocupa el lenguaje falocéntrico. ¿Cómo se puede salir de eso? ¿Cuánto hay de ese lenguaje aún en los
construimos, tener un indicio de construcción no falococéntrica? A ver, la pregunta es sumamente compleja. Primero tendríamos que estar de acuerdo con la tesis de Irigaray de que el lenguaje es solo falococéntrico. Eso podríamos discutirlo, va a haber lingüistas que dicen que sí, lingüistas, perdonen, que dicen que no. Yo no soy lingüista, no sé qué decir. Lo único que sé es que Irigaray toma esa hipótesis de que el lenguaje es falogocéntrico o falologocéntrico, como dice Rosy Braidotti. ¿Cuánto falta? Y yo diría que tanto como falta tener un lenguaje no clasista y no racista. Porque yo creo que esas intersecciones, esa idea de interseccionalidad que sale de América Latina, sobre todo, nos está marcando que acá se potencian muchas categorías, no solamente la de sexo, género, sino que tenemos cuestiones de clase fuertes y tenemos cuestiones de raza o de etnorraza fuertes. Y eso queda como mezclado. Entonces yo me pregunto, hagamos un lenguaje inclusivo. ¿Qué incluimos? ¿Por sexo, género, pero no incluimos por etnorraza y no incluimos por clase? ¿Cómo hacemos? O sea, a mí me genera grandes problemas. Yo estoy segura que un lingüista va a tener respuestas que yo no tengo y me va a poder dar un montón de opciones. Pero a mí me preocupa esto. ¿Existe en sentido estricto, fácticamente hablando, pragmáticamente hablando, un lenguaje que podamos construirlo neutro, carente de sesgos, carente de rasgos etnocéntricos, clasecéntricos, no sé cómo decirlo, sexocéntricos, etc.? ¿Es posible? No lo sé. De hecho, hablado en este momento, no lo hay. Y los lenguajes complejísimos, como los lenguajes, no sé, como los chinos o qué sé yo, que hablan según el sexo, según la clase, según el estado civil, casado, soltero, casable, enviudado, etcétera, etcétera, son de un grado de complejidad que la comunicabilidad es cero. Cada vez se torna más parcial, más reducida y comunica menos. Entonces yo ahí no sé, yo creo que no te puedo responder. Eso es lo único que creo. Discúlpame. Tendremos que pensar. Yo creo que hay mucho para trabajar todavía y para pensar. Sí. No, también en ese sentido me parece interesante poder trabajar con las molestias y las falsas totalidades y visibilizarlas. Obvio. O sea, yo celebro que nosotros, por ejemplo, en la universidad nos planteemos una escritura diferente a la heredada, linajes diferentes a los linajes paternos, la refutación del mandato de masculinidad hegemónico. Entonces, creo que si buscamos una seguridad, tal vez nos vuelva conservadores. Pienso yo. Me parece bien interesante, tal vez pensar una subjetividad necesariamente escindida y necesariamente en construcción y necesariamente crítica. Sí. Claro, por eso si buscamos una seguridad probablemente sigamos digamos, en la tranquilizadora anestesia de visibilización de las contradicciones, ¿no? Porque me parece que también hay que pensar en el pensamiento dialéctico, Seguro, no solamente en lo binario o en lo proliferante. Sí, ahora vos fijate que el pensamiento dialéctico y lo binario no son contradictorios, porque... hay dialécticas negativas para mí con una reserva de sentido muy interesante. Para mí sí, pero una dialéctica negativa presupone la dialéctica positiva, es decir, ¿no? Y tenés dialéctica positiva y dialéctica negativa, ya es binario. Lo que yo estaba pensando, apuntando a lo que vos decís, que me parece sumamente interesante, es lo que algunas teóricas feministas sostienen. Estoy pensando en Esther Suar Díaz, que
falleció hace años, pero que sí era lingüista ella, de la Universidad Nacional de San Luis, donde ella dice que en realidad la sociedad misma va a cambiar el lenguaje cuando deje de ser sexista, clasista y racista, y no al revés, que lo otro son empeños que van a apuntar, exactamente, lo otro son empeños que van algo así como a punto muerto, porque en esa cosa dialéctica que vos decís reflota el conservadurismo o peor todavía, ¿no es cierto? Entonces me parece que es interesante y que todo esto que se discute y que se toma conciencia es un estado de alerta para ir modificando los sesgos de la sociedad donde vivimos, ¿no es cierto? Sí, yo quería preguntar si este planteo que vos hacés ahora sobre el final, a mí me resuena un poco a lo que plantea de Sousa Santos en relación a que la lucha tiene que ser contra el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, porque son indisociables, digamos. Y más o menos iba por ese lado, tiene una relación. Mira, Suar Díaz, que falleció hace bastantes años, la tesis del libro de ella es del año 73. Es bastante anterior a de Sousa Santos. Entonces, en ese sentido la cito a ella, primero porque es mujer, después porque es muy anterior a lo que él dice, y tercero porque era argentina y trabajó muchísimo y se exilió con su tesis y se la publicaron en España. Entonces, realmente me parece... Ahora, de Sousa Santos, yo he leído, no toda la obra de él, tiene cosas sumamente interesantes, y tiene cosas donde quiere estar bien con Dios y María Santísima. Entonces, como eso yo considero que no es posible y que hay que tomar un poco más de partido en algunas cuestiones, me genera como inquietud. Me parece interesante, pero me genera inquietud. Hay cosas donde no estoy totalmente convencida de los argumentos que usa. Gracias. No, pensaba que quizás también la construcción de un lenguaje que elimine las diferencias, o pendiente de eliminar las diferencias, antes de la transformación del sistema en raíz, lo que haga sea eliminar la diferencia que da cuenta de las condiciones materiales de producción, que son diferenciales. Exactamente. Que son las que se sostienen un sistema que es opresivo y que es, que es dinámico, que es situado. Sí, lo que vos estás diciendo a mí me resulta muy interesante y yo lo comparo con esta actitud de lo políticamente correcto, que lo que hace es tapar lo políticamente incorrecto que es la sociedad cotidiana, porque es así. Entonces es como una manera de encubrir, que es lo que vos estás diciendo, y a mí no me satisface eso. Yo quisiera realmente que las estructuras que sesgan, que rechazan, que invisibilizan, que opacan, que censuran, fueran las que dejan de tener rigor, vigencia, y en consecuencia el lenguaje eso lo fuera recogiendo y haciendo presente. Estoy totalmente de acuerdo con vos. En la misma clave de lo que planteó Malena, ¿no? Digo, pero me parece... No sé quién es Malena. La compañera que habló última. Yo pensaba también, y acá iba un poco mi pregunta, ¿no? Que ya atravesamos esa etapa de furia de la sobredeterminación del lenguaje, estamos enamoradas de la determinación del lenguaje, el lenguaje lo define todo. Entonces un poco la pregunta es, ¿en qué punto estamos en ese debate que fue tan fuerte entre las defensoras de la igualdad y las defensoras de la diferencia? A ver, es un debate que se dio, yo diría fundamentalmente en España y en algunos países. Acá no se dio ese debate, lo cual yo celebro, porque yo soy de las personas que cree que son dos miradas complementarias, no excluyentes, y en consecuencia me parece que ponerlas como miradas excluyentes es perder la riqueza de las dos, lo que tienen de rico una y otra mirada. Entonces, no sé en qué punto estamos, pero
yo no me atrevería a decir que toda América Latina y España estén en el mismo punto. Empezando por ahí. Hay países de lo que yo conozco que están en puntos más avanzados o más adelantados o más modificados, no sé cómo decirlo, porque si digo avanzados enseguida surge la linealidad, que es lo que yo no quiero refrendar. Y hay otros que tienen otro tipo de problemas muy fuertes, incluso dentro de nuestro propio país. Uno va de una ciudad a la otra, o de una zona, más que una ciudad, una zona a la otra, y uno ve que afloran problemáticas muy diferentes por la misma composición social de esas zonas. Entonces yo no me atrevería a decir en qué punto estamos, porque yo creo que las sociedades se van dando los debates a medida que los van necesitando, que los van planteando, que se los van planteando. Y nosotros podemos, nosotros quiero decir los que estamos en una posición más reflexiva, más intelectual, más lo que sea dentro de esta universidad y de otras tantas, podemos acompañar e iluminar aspectos de esos debates. Pero yo no creo que los podamos imponer, ni que los podamos inscribir, ni que los podamos solucionar. Sí podemos promover a que la sociedad los mantenga, los siga adelante, se haga cargo, digamos, algo así. Por ahí es más modesta, yo no sé si es más modesta, pero yo no creo en que nosotros tengamos una posición iluminada que guíe a los demás. Podemos discutir cosas, podemos colaborar en la comprensión de cosas porque hemos leído más y podemos decir por este lado ya se fue y pasó esto, a ver a nosotros cómo nos resulta, pero implantar temas en una sociedad y que lo tiene que resolver la sociedad misma, y nosotros somos una ínfima parte de la sociedad, digamos la verdad. Nosotros hablamos ciertas cosas acá adentro y estamos chochos, pero salimos a la calle y los insultos no se modificaron un ápice. Y son todos insultos marcadamente sexuales, marcadamente sexistas y marcadamente misóginos. Y no los hemos modificado. Entonces, ¿dónde estamos? La verdad que no sé. Disculpame, pero no te puedo decir, no lo sé. Bueno, uso el micrófono porque lo pidió el técnico. Muy bien. Tomando la pregunta de Cristina, me parece que puede hilar muy bien. Si vos podrías sintéticamente reiterar lo que ya venís diciendo en otros cursos acerca de las ventajas o los beneficios y los límites que puede tener o que tiene la categoría de diferencia para las mujeres. Sí, yo creo que la categoría de diferencia le dio más visibilidad y más beneficio a todas aquellas personas que disentían en sus opciones, porque matizó la noción de igualdad, la noción de hegemonía, etc. Que yo creo que la diferencia pone en el tapete la necesidad de las mujeres de reflexionar sobre sí mismas de manera grupal, colectiva, no individual, yo conmigo misma, sino de manera colectiva, para detectar cuáles son los rasgos que compartimos con lo humano y los rasgos de los cuales diferimos o nos distanciamos o no estamos totalmente de acuerdo respecto de los estereotipos que se dice que somos. Distanciarnos de los estereotipos. Y ahí eso le sirve a varones, mujeres, distanciarse de los estereotipos le sirve a todo el mundo. Eso me parece muy importante, me parece muy rico y me parece muy necesario. Y sobre todo me parece importante el discutir, el distanciarse de esos estereotipos y volver a pensarse a sí mismas, porque no podemos modificar nada si no nos modificamos cada quien, o sea, cada una de nosotras o cada uno de nosotros. Entonces yo empezaría por casa, como dice el refrán, tratar de ver
¿De qué manera me distancio o no de los estereotipos? ¿Dónde choco con los estereotipos? ¿Dónde choco con lo que se espera de mí? ¿Dónde choqué en mi vida con lo que se esperaba de mí? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles fueron esas consecuencias para mí? ¿Y por qué lo hice? Eso a mí me parece importante porque tiene que ver con esta revisión de cada quien consigo misma y con otras y con otros. Porque los límites que nos imponen los estereotipos y lo que la sociedad espera de nosotros de manera más o menos prefijada es muy serio, es muy agobiante. Y hacernos cargo de por qué diferimos, por qué disentimos, por qué nos apartamos y los costos que eso tiene, me parece muy importante, porque es, ¿por qué solo llegué hasta acá en esto? Y porque choqué con esto y esto. Y lo hice conscientemente, a veces sí, a veces no. ¿Cuáles fueron los costos? ¿Por qué estoy donde estoy? A mí me parece muy importante para hacer un balance, digámoslo así, en blanco y negro y positivo de cada uno de nosotros y de nosotras y nosotres, etcétera, etcétera. Porque si no, siempre vamos a estar en deuda. Y me parece que no, que es hora de que eso lo blanqueemos, como se suele decir, y bueno, sepamos por dónde andamos. Y creo que tanto la diferencia como la reflexión colectiva nos tiene que permitir eso, nos tiene que permitir alcanzar este tipo de, llamémosle, de balances y de puesta en blanco para seguir adelante. Opinión personal. Una cosa más. De hecho, cuando surge la noción de igualdad en los matemáticos, como decía yo al principio con Condorcet, nunca se le ocurrió pensar a Condorcet que un tomate y una manzana eran lo mismo, eran uno. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros suponemos que la igualdad es una y paradigmática, estamos entendiendo, yo diría, desviadamente, sesgadamente la noción de igualdad. La noción de igualdad es una noción formal, no material. Entonces, que todos seamos iguales no quiere decir que todos tengamos la misma altura, pesemos lo mismo, los mismos colores de ojos, etcétera, etcétera. Que eso sería la parte material. Y las diferencias están ahí. Por eso yo creo que son conceptos complementarios y no conceptos que se oponen. Y por eso nunca terminé de entender el debate igualdad-diferencia de las españolas, sobre todo. Honestamente, confieso, nunca terminé de entender qué era lo que discutían. Porque una cosa es una cuestión de orden, llamémosle, lógico, jurídico, formal, etc. Y la otra es de orden material, en el sentido de la materialidad que todos somos. Entonces, para mí eran como dos órdenes distintos que no colisionaban, pero allá se enfrentaban enfurecidamente, yo lo he presenciado, y la verdad jamás lo entendí, y confieso públicamente que jamás lo entendí. Claro, pensaba en la construcción de la diferencia, por ejemplo, para las materialistas francesas, que es una construcción basada en las relaciones de opresión, o sea, las relaciones de opresión construyen esa diferencia, y en el caso de Betty, que vos nombraste, la quería eliminar, y otra cosa es la diferencia de Carol Gilligan, de la esencia. Acá Analía está tirando dos cosas sumamente importantes, sumamente ricas. Lo que dicen las materialistas francesas, si lo hago rápidamente, hay un librito que publicó la Universidad de La Plata sobre el materialismo francés de Luisina Bola, que yo les sugiero, es algo así como todo lo que usted debe saber sobre materialismo francés y no se atrevía a preguntar, pero es muy útil. Lo que ellas dicen es que las diferencias no están en las cosas. Las diferencias se significan en el lenguaje y en la cultura. Si no hubiera lenguaje y cultura que identifica y señala y significa esas diferencias,
todo nos daría más o menos lo mismo, manchas, como decía Husserl, manchas de colores, con límites, con bordes borrosos, difusos. Si podemos marcar y trazar límites es porque el lenguaje significa, y el lenguaje significa y circunscribe. Entonces, esas diferencias no están en las cosas, sino que se dice de las cosas una diferencia. Y eso es muy importante porque me está dando vuelta el sexismo y el racismo. Eso por un lado. Ahora, ¿quién se hace cargo de la diferencia como esencia de lo que somos? Irigaray, y en Estados Unidos Carol Gilligan. La diferencia de ser mujer implica la maternidad. Y ahí estoy esencializando mujer-madre. Y si no es madre, no es mujer. A ver, definamos mujer, no sé. Pero digamos que ahí tenemos otra noción de diferencia. Por eso yo decía en broma, diferencia se dice de muchas maneras. Si Aristóteles lo aplicaba al ser, apliquémoslo a la diferencia, porque la diferencia se dice también de muchas maneras, y si yo esencializo una diferencia por otras, sobre otras, inmediatamente ya estoy sesgando y estoy generando un mandato del cual es ineludible el escapar. No puedo escaparme porque inmediatamente lo que hago está bien o está mal, es bueno o es malo, es correcto o incorrecto, cumplo o no cumplo con ese mandato que indica la esencia. Cuando ustedes han leído Simone de Beauvoir, ¿de qué se tira los pelos Simone de Beauvoir? Bueno, para desarmar la idea de lo eterno femenino, porque hay que desamarlo, porque ella dice no hay tal cosa como lo eterno femenino, lo que hay son modos culturales de significar lo valioso o lo no valioso. Después de las guerras es valiosa la maternidad, porque hay que restituir maltusianamente el número de habitantes de un país, digamos la verdad. Entonces aparecen las teorías, perdón para los psicólogos, pero las teorías conductistas de que lo ideal es tener 3 hijos y no 2. Y hay un montón de personas que cumplen. No, porque lo ideal es tener 3 hijos y no 2. Que se repite y no se sabe por qué. Y ahí hay atrás un trasfondo que es totalmente diferente al deseo y los intereses de esa pareja o de esa persona. Entonces ahí tenemos un montón de matices que hemos tenido que obviar, pero que claramente se ponen de manifiesto en la vida cotidiana. Lo importante es decir, la realidad es realidad porque la significo como realidad. Y acá voy a traer una crítica, que ustedes ya saben, pero permítanme que la repite. No hay datos de la realidad, como dice Nelson Castro, no los hay. Los datos se construyen, y los construimos en base a teorías que nos dicen que eso es un dato. Hasta el siglo XIX no era un dato ser varón o mujer para un censo. El censo de 1868 no se preocupa en saber mujeres y varones, salvo respecto del tema del analfabetismo, porque era una carga social que le interesaba en tanto carga social y no como un problema de las mujeres analfabetas, que es distinto. Entonces, algo es un dato cuando una teoría lo señala, y es un dato un racismo porque tenemos teorías antirracistas, pero cuando nos encontramos con, con ciertos textos de la antigüedad, no aparece como dato, porque había esclavos que eran esclavos por deudas impositivas, y vaya uno a saber qué color tenían. Lo que importaba era la deuda respecto del Estado. Entonces, ahí necesitamos, para que algo sea un dato y ese dato me haga ruido, necesito una teoría que lo marque como tal y un criterio de justicia que lo detecte como no justo, injusto, no ecuánime, no equitativo, no, etcétera, etcétera. Si no, no lo tengo. ¿Se entiende? Entonces, de ahí es donde yo apoyo la importancia de los criterios de igualdad, porque son un punto de, siempre digo el mismo ejemplo y ustedes me van a perdonar y ojalá sea la primera vez que me lo escuchan.
Arquímedes mueve una piedra porque tiene la palanca, es decir, tiene un punto de apoyo. El principio de igualdad es el punto de apoyo con el cual yo puedo mover muchas estructuras sociales. Y eso es lo que a mí me interesa no perder, porque entonces pierdo criterios de ecuanimidad, criterios de justicia comparativa. Y eso creo que sería realmente una pérdida social importante. Pero también quiero las diferencias, porque donde no se cumple la igualdad, la diferencia me la señala y me dice, ah, pero estos no pueden. Ah, hay que hacer que puedan. Entonces tengo leyes de identidad de género, de matrimonio igualitario, que se podría haber solucionado de otra manera también, pero ese es el camino que se eligió. Entonces me parece interesante e insisto con mi hipótesis de que son conceptos complementarios y que los necesitamos a ambos. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, si ya vieron sus celulares, están estallados los grupos y las redes porque la obsolvieron ahí, así que también es una nueva consigna que hemos conseguido y que deberemos defender. Así que también otra alegría para el día, para la semana del día, mucho más colectiva que esta aula. Agradecerte, María Luisa, bueno, no, gracias a vos siempre por la predisposición y bueno, por la claridad y fundamentalmente por no abandonar, a pesar de lo que digas, tu misión pedagógica y didáctica siempre de proponernos debates y aclararnos fundamentalmente la filosofía que se resume siempre en tan inaccesible, por lo menos para mí. Bueno, Ana, gracias a vos también y al Centro de Estudios y bueno, gracias a ustedes. Después nos comunicamos por mail y redes. Gracias.